Bueno, pues vídeo 3, seguimos con mercado oculto y en este caso vamos a tratar de las estrategias en general que tenemos disponibles para acceder al mercado oculto de ofertas de empleo, a las ofertas de empleo no publicadas, en el caso de que nos decidamos a optar por esa estrategia, teniendo en cuenta que estamos hablando de aprox un 75-80% del mercado de ofertas de empleo, con lo cual es importante que empecemos a conocer y a generar estrategias concretas, ¿no? Que nos lleven un poco a ese objetivo de conseguir oportunidades de empleo para nosotros, ¿no? En concreto, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a explicar, vamos a enumerar una serie de posibles estrategias de acceso a las ofertas de empleo no publicadas, teniendo en cuenta que el networking va a ser la primera, el culmen de las estrategias y que todas van a tener al final relación con esa estrategia de networking. Y por otra parte, efectivamente, nos vamos a centrar, aunque hablemos luego en profundidad de este tema, en el peso que tiene la realización de contactos de valor dentro de estas estrategias posibles que vamos a explicar para acceder al mercado laboral oculto. Explico ya desde el principio que aquí he hecho una selección, las que considero que digamos que entre ellas reúnen todo lo necesario para acceder a ese mercado oculto, hacer contactos, presentarte, hacerte visible, organizarte bien, etcétera, incluso enviar un currículum, pero bueno, podríamos incluso llegar a estudiar más en profundidad y llegar a obtener más, ¿no? En todo caso, yo considero que todas las posibles estrategias que nos tuvieran aquí de alguna forma estarían relacionadas con lo que ponemos aquí realmente, ¿no? Aquí hago ya la enumeración, el pequeño listado, por así decirlo, de las posibles estrategias de acceso a esas ofertas no publicadas. Y vuelvo a repetir que estando en un mercado que ocupa el 80% de las ofertas de empleo, está claro que algo hay que hacer para acceder a iba a decir a ese rincón, pero que realmente es un rincón demasiado grande, ¿no? Como para no acceder a él. Pero bueno, hay que generar esas estrategias y ponerlas en marcha y ponerse desde ya, ¿no? De alguna forma. La primera y fundamental, la red de contactos, crear la red de contactos, mantenerla en el tiempo, hacer seguimiento, incluso diría recuperar a contactos que estaban hechos por ahí a través de una red social o en un evento o lo que sea y que nunca se hizo nada con ellos, eso también es interesante. Quizá ya tienes a gente incorporada, ya la conoces, pero nunca has llegado a plantearte este networking de esta forma. Por otra parte, muy relacionado, obviamente, el tema de las autocandidaturas. Y con autocandidatura me estoy refiriendo a cuando tú presentas un currículum sin que haya una oferta de empleo, por ejemplo, sería este caso, pero he hecho esto de una manera muy determinada, que es básicamente con un contacto previo. Por eso digo que la red de contactos al final es tu estrategia número uno, tu cima, de alguna forma, ¿no? Y de ahí parte el resto de caminos hacia el mercado oculto, ¿no? Hacia la parte oculta debajo del agua del famoso iceberg, de la metáfora del iceberg. Y por otra parte hay dos estrategias que completan muy bien, que complementan también muy bien a la realización de contactos y a la autocandidatura. Y aquí estaríamos hablando en concreto de estrategias de marca personal que te van a hacer más visible delante de otros, ni más ni menos. Y por otra parte, de la organización de la propia búsqueda de empleo en el sentido de que yo estoy haciendo contactos, estoy enviando currículos a través de autocandidatura, aunque sea con contacto previo, y por tanto necesito tenerlo todo controlado, apuntado, para poder luego volver sobre las cosas, hacer seguimientos, por ejemplo, ¿no? Ver un poco lo que funciona, lo que no, lo que me ha respondido cada uno, en qué fecha quiero volver a contactar con fulanito porque me dijo que a partir de tal mes podríamos hablar, ¿no? Un poco en este sentido, sobre todo. Realmente, como digo, la estrategia de la que surgen todas las demás, de hecho vamos a dedicar más tiempo a esto en concreto, es el networking, es decir, el realizar contactos de valor profesional no hechos de cualquier forma, sino con una estrategia, un paso a paso, etcétera. En concreto, como pongo aquí, es la principal vía de entrada al conocimiento de ofertas sin publicar y, por tanto, principal vía de entrada al llamado, el famoso mercado oculto, ¿no? Mercado laboral oculto.
Aquí estamos hablando de networking con personas que van a ser nuestros contactos o que ya lo eran, y un poco con el objetivo de convertirnos en sus referidos. ¿Esto qué significa? Pues que si en sus empresas necesitan candidatos para un proceso, para hacer una entrevista, para cubrir una vacante, que consigamos que ese networking esté hecho de tal manera, con tal estrategia, que cuando llegue el momento de buscar a un referido de una persona una persona para cubrir esa vacante, y se pida a esos empleados que trabajan en el puesto, a la gente que trabaja en recursos humanos, se pidan contactos, tú te conviertas en su referido. Digo, ay, pues yo conozco a fulanito que me contactó por LinkedIn, hemos estado hablando, me ha parecido interesante el perfil, pues mira, llamada a esta persona, vamos a llamarla, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Sería un poco esto, la historia del referido. Tanto con profesionales de recursos humanos haríamos este networking, esta red de contactos, como también con compañeros del sector. Iremos viendo por qué. Pero el hecho de tener en tu red a gente que trabaja lo mismo que tú, que trabaja en la empresa que a ti te interesa, etcétera, es muy interesante en el sentido de que pueden precisamente referirte a ti cuando en su empresa falte cubrir una vacante y se les pida a ellos contactos por un tema de confidencialidad o por rapidez o por lo que sea, se les puede pedir a ellos que refieran a personas, te pueden referir a ti, si tú la estrategia la has montado bien y te conocen y mantienen ese conocimiento en el tiempo, y por una cuestión que tiene relación con la marca personal, que es porque otra gente del sector te conozca, sepa que estás ahí, sepa cuál es tu especialidad, sepa cómo comentas, de qué hablas, etcétera, ¿no? De forma que te conviertas también como en un referente del sector o entre personas que trabajan en lo mismo. También eso es muy interesante. En todo caso, el networking, como venía diciendo, es un paso previo al resto de estrategias, es como el culmen, como decía, la cima de todas las demás. Digamos que un poco es la primera estrategia que llevamos a cabo además antes de otras como podría ser la autocandidatura. Claro, en este caso me estoy refiriendo en concreto a que si yo hago una autocandidatura enviando un currículum por email, lo que estoy diciendo es que mejor me va a funcionar si yo, en vez de directamente enviar el currículum, lo que hago es precisamente contactar primero con una persona, primer mensaje, mantenerlo, hacer seguimiento hasta que llegue el momento en el que yo a esa persona pueda decirle, oye, pues me gustaría enviarte un currículum, a qué dirección te lo envío, que sea todo como mucho más personalizado y se lo envías a alguien con quien tienes confianza, no a alguien que no te conoce absolutamente de nada, o a un email general en plan info arroba no sé qué, que probablemente ni lo lean, ¿no? Podría ser. Sin networking, en definitiva, el resto de estrategias se te vienen abajo. Necesitas hacer contactos, necesitas mantenerlos en tu red para luego ir y contarles cosas, ir y decirles que buscas esa oportunidad, y que se acuerden de ti cuando haya esa vacante que no se está publicando, ¿no? Esto también es muy, muy importante y muy relevante, ¿no? Sin contacto, bien hecho, con estrategia, poca cosa vamos a hacer realmente, ¿no? Si te vas a fijar. Por tanto, ¿qué podemos decir aquí también? Como conclusión, ampliar la red de contactos es fundamental, o sea, no hay otra cosa realmente. Hablando de mercado oculto, no va a haber otra estrategia sustitutiva a la realización de contactos. Se trata de que amplíes tu red y de que incluso, como decía antes, recuperes contactos que ya tenías pero que no habías hecho nada con ellos, vinieran por el medio que vinieran, y todo siempre con el objetivo, por una parte, de generar en ellos confianza, es decir, que se fíen de ti, haberte presentado delante de ellos, que llegue el momento en que tú le puedas contar, oye, busco una oportunidad, no sé si buscáis a alguien, si vais a buscar, te puedo escribir dentro de un mes, podemos quedar para una llamada, nos conocemos y más adelante seguimos hablando, etc. Y también, importante en esta historia de la red de contactos, que de forma paralela uno trabaje su marca personal para hacerte más visible delante de esas personas, delante de las oportunidades ocultas, y también incluso para que de forma un poco más, voy a decir, activa, por decirlo de alguna forma, tú estés atrayendo a tu red a otro tipo de contactos que quizá tú no irías a buscar directamente o que no los has encontrado, pero ellos te han visto a ti, les has interesado y a ti te interesa por la razón X, que puede ser porque trabajan en el sector o lo que sea, te interesa incorporarlos también a tu red profesional, iniciar un contacto con ellos, iniciar una conversación, mantenerla en el tiempo y ver dónde
acaba esto, ¿no? Eso también puede pasar, es perfectamente posible y pasa en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, hay oportunidades que llegan a veces precisamente por presencia en redes sociales de alguna forma, ¿no? Interesante también. Y aquí pongo esta frase de Mark Zuckerberg que me gusta, precisamente por lo que está diciendo, que bueno, la gente influye en la gente en el sentido de que a la hora de decidir qué compro, pues igual me fío más de una recomendación de un amigo que propiamente de un anuncio o lo que sea, ¿no? Con lo cual lo que estoy diciendo es que si para contratar a una persona en una empresa, muchas veces nos vamos a fiar más de lo que nos recomiendan los trabajadores, los contactos de los contactos, digamos, muchas veces me va a gustar más eso que propiamente lo que me pueda venir a contar o una persona que haya aparecido en un proceso de selección porque se apuntó a una oferta de empleo y que lo conozco de ahí y de una entrevista que le he hecho, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ojo también con esto y de tenerlo en cuenta, ¿no? Te doy las gracias por haber visto este vídeo también. Dejo aquí, como siempre, mi contacto, mi LinkedIn, precisamente para contactar por ahí, mi contacto de la web, por si alguien quiere seguir el contacto por ahí también. Y, como siempre, pues muchas gracias por haber estado ahí.